Ha llegado el momento de este lado del estudio de darle la bienvenida a quien le va a dar a nuestra única, queridísima, auténtica, despampanante, inigualable, la abogada Cora Farías, especialista en Derecho Civil y Arrendatario, bueno, para que nos ayude a resolver nuestros problemas legales. Bienvenida a esta tu casa, Cora. Gracias. ¿Cómo estás? Además, feliz guapa. año. Feliz año. Feliz año a todos. Bien, es verdad. Buen día, Julieta, bienvenida. Gracias. Y ustedes presten gracias. atención porque los casos que vamos a plantear seguramente van a ser de ayuda y ustedes se van a sentir reflejados. Para eso estamos acá, para brindarles herramientas que les hagan la vida un poco más llevadera. Y empezamos con la primera pregunta. A ver. La hace en esta oportunidad María Ferrero vía correo electrónico y nos dice así: quisiera vender mi inmueble, pero me gustaría que el comprador me pague en divisa. ¿Esto es posible? Y en caso afirmativo, ¿cómo sería el procedimiento, Cora? Bueno, la situación es la siguiente. En Venezuela, desde hace mucho tiempo, en especial en la época de pandemia, que no estaban trabajando los organismos públicos, le hace los registros inmobiliarios donde se protocolizan, se firman los documentos de venta de inmuebles, se acostumbraba a hacerlo a través de documentos privados y la operación se realizaba en divisa y cuando comenzaron otra vez a reactivarse estos organismos, entonces ya la situación cambió. ¿Por qué cambió la situación? Porque este es un criterio de los registros. Hay registros inmobiliarios, dependiendo de la jurisdicción del inmueble, que te permiten que tú coloques el precio en divisa, pero hay otros que te exigen que sean bolívares. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Uno cuando presenta el documento, habla con el jefe de servicio, con la persona que está allí y le pregunta, mira, este documento estoy vendiendo en $100.000, ¿qué hago? Y él te dirá, a mí me parece que esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo la operación en divisa, debería estar reflejado allí y no tener que hacer otro documento que para los que no saben, eso se llama contradocumento. Y colocar, efectivamente en el documento aparece que la venta es de 100.000 bolívares, pero realmente es de $50.000. Un ejemplo. Okay. Es decir, yo tengo que aclarar, eso no debería ser, porque el registro es el que le da la titularidad propiamente dicha a cualquier persona que haga un acto de esto que nosotros llamamos de compra y venta, que se llama en derecho de disposición. Entonces, es un criterio de las oficinas de registro. No hay nada reglamentado. Yo, como abogado, que manejo el área, considero que debería colocarse en divisa, porque yo estoy recibiendo divisa. ¿Por qué voy a mentir? No, Exacto. yo tengo que colocar lo que me diga el registro. Esa es la respuesta. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Marta, esperamos que hayamos aclarado tu duda. Vamos a ir con la segunda, Cora, que la hace Aurelio Martínez vía Instagram y dice: soy un señor de la tercera edad y me gustaría que mis hijos disfruten de mis bienes cuando ya no esté. Tengo que preparar un testamento con mi herencia para asegurar la sucesión de mi patrimonio. Bueno, señor Aurelio, para su tranquilidad, usted no tiene que preparar nada. En Venezuela existe la vocación hereditaria. Cuando uno tiene bienes, cuando uno tiene patrimonio y fallece, porque nos toca a todos, ¿verdad? Y tenemos descendencia, esa descendencia va a recibir ese acervo hereditario, ese dinero, patrimonialmente hablando, repartido entre los descendientes. En partes Léase. iguales. Sí, en partes iguales. Si yo tengo 3 hijos, pues reparto entre los 3 hijos. Si no tengo cónyuge o no tengo concubina, en el caso del señor Aurelio. ¿Por qué? Porque si yo tengo esposa, mi esposa, ella hereda la mitad y del otro resto, Ay, qué ella hereda interesante. una porción como hijo. Es decir, que si yo tengo 2 hijos y está la esposa, se tendría que la otra mitad, ¿verdad?, dividirla entre los 3, Ok. entre los 2 hijos y la esposa. Ahora, usted me preguntará, ¿y qué pasa con aquellos testamentos que mis amigos dicen que se puede hacer? Claro, usted puede hacer un legado. Por ejemplo, usted tiene una enfermera que lo cuidó, que lo consintió toda la vida, porque usted tenía X enfermedad. Respetando la legítima es el derecho que por ley le corresponde a sus herederos. Usted le puede dejar un legado a ella. Claro. Yo, por ejemplo, puedo perfectamente decir, cónchole, oye, una señora que me cuidó toda la vida, que no es nada mío, sin yo alterar el dinero que le corresponde a mis herederos, yo le puedo dejar a ella por escrito, que es lo que los abogados denominamos legado. O sea que no se dé mala vida, no haga testamento. Además, el que testa es porque tiene, igual que el que dona.
Entonces usted va a tener que pagar por ese testamento en la oficina de registro inmobiliario. Entonces le recomiendo que se quede tranquilito, a menos que usted quiera venderle a alguno de sus hijos. A la esposa no, porque entre marido y mujer no hay venta, pero usted le puede vender a un hijo, mira, esta casa te la vendo a ti, Pedro, y María, te vendo este apartamento, y ya está. El día de mañana no ha pasado nada. Ay, quiero aprovechar de preguntar, ¿cómo es eso que entre marido y mujer no hay venta? O sea, No, porque forma nunca se puede parte, vender nada. no, marido y mujer no se puede vender ni comprar, porque fíjate, Leo, es la universalidad de los bienes. Por ejemplo, yo me caso contigo y tenemos 100. Esos 100 pasan a ser de los dos, a menos que yo haga capitulaciones. Si yo hago capitulaciones, todo lo que yo adquiera en el matrimonio va a ser para mí, a menos que tú, por ejemplo, o yo, perdón, decida regalarte una casa. Y es para ti, pero no forma parte de la comunidad. O sea, yo no me puedo vender a mí misma, porque cuando yo me voy a casar, por ejemplo, no estamos hablando concubinato, uniones estables de hecho, yo me voy a casar, esos bienes se confunden con los tuyos. Tú me dirás, y si yo no tengo nada, lo que es mío, aunque resulte Vas a feo, ser tuyo. vas a ser tuyo también, ok. a menos que tú capitules. Mira, me quedó también otra duda ahí, fíjate, ¿Sí? no se necesita entonces testamento cuando tienes a tus hijos y ya No todo vale está la pena claro? porque vas a gastar. Ok, cuando la persona no tiene hijos y fallece, entonces, ¿a dónde van los bienes Bueno, de esa persona? Bueno, si la persona fallece y no tiene hijos, no tiene papá, no tiene hermano, no tiene familia, lamentablemente el fisco toma ese dinero. ¿Qué? No puede ser, claro. Cora. Ok, Claro. Y si tiene familia, pero no tiene, o sea, de repente a lo mejor no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hijos, ¿quedaría entonces a quién? ¿A sobrinos, a Sí, primos? claro, porque si yo tengo un hermano y ese hermano se murió, hereda por representación el hijo de ese hermano. Ok. Es decir, que no se acaba la sucesión. Lo que pasa es que son muy pocos los casos, Leo, Claro. y de verdad, bueno, los debe haber que una persona muera y no tenga nadie. Es muy raro. Por lo general, ese tipo de personas se encarga de hacer un fideicomiso a favor de alguien. Por supuesto, lo hace trabajado antes de fallecer porque sabe que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo. Porque de repente tú estás tranquilo y te dio un infarto y tú no preparaste nada. Claro. Porque no lo preparaste. estaba pensando. Yo conozco gente que siendo joven todo lo tiene estructurado para el día en que se muera. Esa gente yo la admiro. Yo nunca en mi vida he pensado en eso. Yo siempre pienso en la vida, Claro, en que voy a ay, vivir sí, siempre muy y voy rico a estar vacilarme la vida como lo hago. Ay, yo pienso igual. Yo no lo quería querida preguntar, Cora. pero yo dije, yo iba a decir, ¿y la gente joven? Si Y la se gente muere, ¿qué joven, pasa? ustedes lo ven, ¿Los padres deciden sobre esos bienes? es que si son de los padres sí pueden, a menos que haya una simulación, por ejemplo, que tú seas mi hija, entonces llegue yo y a una persona desconocida, todo el dinero que yo tengo se lo dé a ella, tú puedes como hija perfectamente demandar la simulación, porque es probable que haya habido alguna simulación, pero Ok. ese es un juicio y es Ok. muy demorado. Pasamos entonces a una próxima pregunta. Esta es la tercera pregunta, nos llega vía redes sociales de parte de Gabriela Pérez. Dice, mi esposo y yo nos estamos divorciando y queremos compartir la custodia de nuestro hijo, pero nos encantaría entender mejor la diferencia entre custodia legal y la física. ¿Nos podría explicar? Claro, no es nada, como digo yo, del otro mundo. La custodia legal es el cúmulo de derechos que tengo yo como progenitor y la responsabilidad respecto a un hijo menor de edad. Y la custodia física es la tenencia material que yo tengo. Por ejemplo, tengo un hijo de 10 años, la custodia física es porque ese hijo vive conmigo. Pero si yo tengo un hijo de 15 que vive con el papá ejerce la custodia legal. Y también la física, porque a lo mejor vive con el papá. Cuando hay avenimiento, cuando hay arreglo entre la pareja, que es lo que yo siempre recomiendo, ¿qué es lo lógico? Que se pongan de acuerdo. Ok. Un fin de semana tú, un fin de semana yo, las vacaciones de diciembre contigo, las de fin de año con el otro, el cumpleaños, eso es lo que hace una persona, como digo yo vulgarmente, con 4 dedos de frente. Y no poner al muchacho, aun cuando tenga 16 años, a estar agarrado de una mano con el papá y agarrado de la mano de la otra con la mamá. Porque yo creo que lo más importante es llegar a un arreglo. Ahora, la custodia, yo siempre considero que es muy importante que se hable, se convenga. ¿Por qué? Porque el gran perjudicado es el hijo. Sí. Claro. El hijo, porque el hijo es el que está en medio de aquel entuerto. El hijo no tiene la culpa de por qué
o las razones que llevan a una pareja a separarse. Entonces, yo creo que lo más sano es discutirlo, sentarse con un buen café o un buen traguito. ¿Cómo es el deber ser? ¿Cómo es el Exacto. deber La ser, comunicación, Nicora? Claro, Así la es. comunicación es Nicora. lo que tú quieres comunicar. Vamos a al ir otro. entonces con la última pregunta anónima, por cierto, nos llegó a través de Instagram. Dice, descubrí que mi esposo es infiel y logré tomarle fotografías con su amante. Lo consulté con un abogado penalista y me dijo que eso es un delito y puedo denunciar. ¿Esto es cierto? ¿Cuál sería la condena en tal caso? ¡Ay, Dios! Bueno, se van a reír con lo que yo voy a Ok. decir, porque es que yo soy infiel, Ok. ¿sí? Tú también eres infiel, Leo. Y tú también eres infiel, mi niña. Todos los que estamos en el estudio somos infieles. Sí, no me miren con esa cara. Les voy a decir por qué. Porque la infidelidad no es solamente la física, es esta, es la mental. ¿Ustedes se imaginan que por ahorita pase por aquí Ricky Martin y yo estoy aquí sentada? No. Es que se me va la mirada y ¿qué puedo yo pensar? Entre comillas, muchas cosas. Claro, Eso- pero es motivo de demanda. no, por eso estoy explicando, y lo digo de manera irónica, que si lo tomáramos así, todos los que estamos aquí somos infieles, y no es cierto. La infidelidad es un concepto subjetivo. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo, yo le tomé fotos con un amante, yo tengo que demostrar que efectivamente es un amante. ¿Y cómo lo demuestro? Miren, cuando yo estudié Derecho, y yo nunca lo voy a olvidar, había un profesor que decía, y lo puedo decir por este medio, porque no es nada grave ni del otro mundo, que él decía que la prueba, la única prueba para demostrar la infidelidad o el adulterio, que es una causa de divorcio, era la prueba del hilo. ¿Saben cuál es la prueba del hilo? No. No saben cuál es la prueba del hilo. Yo no puedo decir que yo vi a mi esposo salir de un hotel de carretera, ni puedo decir que yo le tomé las fotos a mi mujer con un amante. No, estoy poniendo ejemplo. No, yo tengo que demostrar que efectivamente esa gente, mi esposo, porque está casado conmigo, o la esposa, que tiene su marido, está en pleno acto sexual con una persona extraña al esposo o a la esposa. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién? ¿Quién lo puede demostrar? Entonces, ese profesor decía la prueba del hilo, que si pasaba el hilo, que no pasaba, desde luego, porque estaban en pleno coito, ¿no? Claro, pero si de repente... Unos mensajes, no sé. No. Una cita. Mira, no, injuria grave. De repente, mira, yo conozco un caso de una persona que llegó a la casa acompañado y cuando llega encuentra a su mujer con otro hombre. Eso es otra Y cosa. hoy en día la tecnología, la verdad, ayuda mucho a Claro. agarrar de repente situaciones. Imagínate que tú sabes a lo que vas. Ay, Claro. Ya Dios. sospecha y llegas grabando, llegas tomando fotos y Eso tú es logras... distinto. Ahí sí se podía proceder a una denuncia. Ahí sí se puede utilizar como adulterio, como causa de divorcio. Pero sí quiero cerrar aclarando que en Venezuela, en el año 16, una sentencia del Tribunal Supremo en Sala Constitucional, donde se eliminó la diferencia que había, porque era discriminatorio, y estoy de acuerdo, entre el adulterio del hombre y de la mujer. Resulta que si la mujer cometía adulterio, a ella la condenaban más que al hombre. Ay, Si el qué hombre mal. si el hombre cometía adulterio y lo agarraron infraganti, Pero como ya eso no es así. no, Gracias gracias. a Dios. Porque Enhorabuena. lo que es bueno para el pavo Por es las bueno para mujeres. la pava. Caramba. Claro. Entonces, mire, la pregunta es, y la respuesta es, no hay infidelidad en absoluto. Que pase Ricky Ay, Dios Martin mío, esto es muy ahorita. fuerte, más clara que el agua. Por eso Cora siempre será Cora. Muchísimas gracias por A estar con ustedes, nosotros. que son una belleza. Espero que ustedes en casa hayan tomado en cuenta todas estas recomendaciones legales que nos dijo nuestra querida Cora Farías.